Hay un reclamo que la gente hace continuamente con el futuro y la culpa es de los supersónicos. Esto es de los Jetsons, esta maravillosa serie de Hanna-Barbera, que por supuesto, si usted quiere conocer la historia de Hanna-Barbera, allí tiene de Tom y Jerry a las supernenas, la historia de Hanna-Barbera, la historia completa del estudio de Hanna-Barbera, escrita por un servidor que es fan de Hanna-Barbera. Bueno, pues los Jetsons o los supersónicos, como fueron llamados en español, creo que es en todo el mundo hispanoparlante, ahora y luego ya cambian mucho las traducciones de un país a otro, se movían en autos voladores. Y la gente se hizo a la idea de que le habían prometido de alguna manera para el año 2000 por unos dibujos animados, de donde se agarra la gente, pero habían prometido autos voladores. Y mucha gente reclama que quiere sus autos voladores, que el futuro es una basura que se parece mucho al pasado. Sí, los cambios más profundos no se notan así de manera extraordinaria en la calle, no se notan más aquí en la cabeza. Pero, y en nuestros aparatos y en la forma en que nos comunicamos, pero no flotamos ni tenemos autos voladores. Pero la realidad es que si quisiéramos, podríamos tener autos voladores. Sí existe la tecnología, de hecho existen varias tecnologías y es posible desarrollar tecnologías, por supuesto, mucho mejores para tener autos voladores. La pregunta entonces es, ¿por qué no tenemos autos voladores? Y la respuesta es porque no los necesitamos. No basta que puedas hacer algo para que eso se haga. Y esto es algo que no entienden muchos de los reformistas y de los revolucionarios de 5 céntimos que nos rodean por todos lados. El auto eléctrico, ¿por qué no había autos eléctricos? Y la gente peleaba por los autos eléctricos, pero hasta que no fue económicamente viable, tecnológicamente viable, y además tenía una razón de ser. ¿Para qué querías tener autos eléctricos cuando el petróleo era baratísimo, cuando la gasolina era baratísima? Yo llegué a tener, no mío, pero por razones de trabajo conocí un Mustang del 78 que daba 3 kilómetros por litro. 3 kilómetros por litro, un motor V8 brutal, te sentabas tú no veías el final del capó del cofre del automóvil. En tercera arrancaba como mi Volkswagen arrancaba en primera. O sea, podía arrancar en tercera. Si arrancabas en primera y metías el acelerador, aquello aceleraba. Y daba 3 kilómetros por litro. En aquel entonces, ¿para qué querría alguien un automóvil eléctrico? Disculpen los silencios, los del podcast, pero me estoy sonando porque sigo con un gripazo espectacular. Bien. El otro día comentaba yo con alguien una cosa muy curiosa, precisamente referente a esto. Y es que la pandemia hizo que hiciéramos muchas cosas que se iban a hacer y que se tenían que hacer y que se proponía que se hicieran y que eran buena idea y que ya se podían haber hecho antes, pero no se hicieron nunca. Las teleconsultas de la sanidad pública, por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina estaba planteada, desarrollada, la tecnología estaba allí, pero a nadie le interesaba. ¿Por qué? Porque no tenías el problema de ir con tu médico, te sentías más a gusto visitando a tu médico cara a cara. El asunto pues más o menos funcionaba. ¿Para qué lo cambias? No había necesidad de cambiarlo. Teletrabajar era una brillante idea. No andas en el auto, no contaminas, no vas a reunirte allí con una serie de compañeros de trabajo, algunos de los cuales no los tragas tú, pero ni con leche. Y era buena idea el teletrabajo. Lo digo yo que teletrabajo desde 1995, más o menos. Yo empecé a escribir para empresas diciéndoles, te mando las cosas por correo electrónico y no te mando al mensajero con el asunto impreso, con los textos impresos. Y a mí me miraban en los años 90 las empresas como si dijera yo, eso es magia, eso es brujería. No, sí, mira, lo mando por correo electrónico. Y si se pierde, no se pierde, mira, que el protocolo. Bueno, yo te lo mando.
y empezaron a aprender, y entonces se iba a teletrabajar. Con la pandemia descubrí yo que mi modo de vida se llamaba confinamiento, porque yo trabajo para una empresa en Estados Unidos, llevo 14 años con ellos, y que nos hayamos visto la cara más que en teleconferencias. Pero la mayoría de las actividades que se podían llevar a cabo con teletrabajo no se llevaban a cabo con teletrabajo, y se hacía que la gente se desplazara, a veces de manera absurda, distancias irracionales, gastando en autos, gastando en transporte público, para ir a hacer en la oficina lo que podía estar haciendo en su casa. ¿Por qué? Porque así se hacía. No había necesidad del teletrabajo. No había necesidad de que se informatizara una serie de cuestiones de la administración pública y de las propias empresas, que sí lo tenían en sus planes. Algún día haremos esto y lo informatizaremos, ¿no? Oye, mi carné, mi credencial de la seguridad social, uy, sí, pues mira, es que estamos esperando que se junten 200 para mandarlas al impresor. Oye, pues que podrías tener una impresora tuya propia. Sí, bueno, pero entonces cada quien va a tener que tener una de estas, va a salir muy caro, es muy problemático, luego quién las repara. No, mira, seguimos haciéndolo así. Cuando reunimos 200, las mandamos al impresor, y luego pues ya te las mandamos por correo. Ahora se imprimen inmediatamente y te la mandan en 5 días a tu casa. ¿Por qué? Porque fue necesario hacerlo. Porque la pandemia nos exigió que hiciéramos todas esas cosas que estaban en la lista de pendientes, que pues un día quizás sería guay que lo hiciéramos. Estaría bien, sería bonito. ¿Nos ahorraría tiempo? Pues sí, pero tampoco es para tanto. La pandemia nos obligó. Los berrinches de Greta Thunberg y gente como los salvajes que el otro día pintarrajearon la Cámara del Congreso de los Diputados aquí en Madrid, y que luego veía uno a las trabajadoras del Congreso limpiando la pintura roja que estos salvajes habían. Claro, estos creían que dañaban a los congresistas. ¡Ay, los diputados deben estar furiosos porque le echamos rojo a los leones de bronce, que son muy famosos, son un símbolo de la Cámara de Diputados aquí en España! No, hijo, aquí pasaste a joder como siempre a los trabajadores. ¡Ay, es que no lo habíamos pensado! No habían pensado nada ustedes. Pero esa gente, la de los berrinches, te dice, pero es que podrían estar haciendo todo esto por el cambio climático. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se ha sentido la emergencia. Porque ahora que se está percibiendo la emergencia, se empiezan a hacer cosas y se empiezan a llegar a acuerdos. Pero es que esto ya se había avisado desde el siglo XIX, la posibilidad de que el aumento de CO2 en la atmósfera provocara un aumento en la temperatura que podría ser catastrófico, o por lo menos problemático, grandemente problemático. No lo descubrió Greta. Lo descubrió, por cierto, otro sueco, no me acuerdo quién fue, Arrhenius, del siglo XIX. Pero la gente no reacciona hasta que no tiene que hacerlo. Vamos a tener autos voladores el día que sean necesarios. Los trenes de alta velocidad eran muy buena idea, pero no se usaban hasta que fueron necesarios. Y hoy hay un boom de trenes de alta velocidad porque se descubre que los trenes en muchos casos son mucha mejor solución que volar. Pero mientras se volaba y todo el mundo volaba feliz, y el gasavión era relativamente barato, y además pues nadie tenía tanta necesidad, ni libertad, ni dinero, ni recursos, ya no digamos para viajar de negocio, sino para viajar de vacaciones, pues ¿para qué pones trenes? Ahora tienes una situación distinta. No basta que podamos hacer algo. Entonces, todo esto era para decir que si algún día vamos a tener autos voladores, porque serán necesarios. Si no, la tecnología está allí, los puedes hacer. Ahora con las tecnologías de drones es mucho más fácil, porque la idea de controlar perfectamente por un chip las cuatro hélices de un dron permite una precisión enorme, como se ve ahora en los espectáculos de drones. Si lo haces un poco más grande y ya tienes un autovolador, pero ¿para qué? Y esa es la gran pregunta.